Bueno, pues muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a dar inicio en este día compartiendo pues una vivencia que tuve el día de hoy. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Frankie Garcés, soy apologeta, predicador y misionero de la Santa Iglesia Católica, que pertenece a la diócesis de Texcoco, Estado de México. Sirvo a las parroquias Santa María de Guadalupe, a la Capilla de la Santísima Trinidad, San José y aledañas. Muchas gracias, ya se empiezan a conectar mis queridos hermanos. Quisiera preguntarles si me pueden mandar un mensajito para ver si se escucha bien la voz, se escucha bien o se corta, para poder dar inicio con esta vivencia, ¿no? Y mi opinión sobre la misa tradicional y cuál fue mi experiencia. Así es que me gustaría que si alguno de ustedes que ya se empezaron a conectar, me dejara por ahí un mensajito, si se escucha la voz, para poder dar inicio a este compartir. Déjenme ver. Por ahí ya veo hermanitos conectados. Ok, hermanito Leo Sical, Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias. Entonces, quiero dar inicio a lo que fue mi experiencia en cuanto a lo que es la misa tradicional. Esta es la primera vez que yo fui, hermanito Abudio Leders, Dios me lo bendiga, hermanito. Sí, así es, la misa tradicional. Vamos a ir tomando o explicando un poquito cuál fue la experiencia, ¿no? No podemos hablar, cuando hablamos de tradición, mi querido Abudio, no podemos hablar de Novus Ordo porque no es tradición, lleva 50 años, así es de que esa misa no es tradicional. Entonces estamos hablando de cara, cuando el sacerdote está de cara al Santísimo, no de cara al pueblo. Entonces, hermanito Idelberto Ríos, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes, mi querido hermano, muy buenas tardes. Pues yo siempre crecí con esa misa, la misa Novus Ordo. Nunca asistí a la misa tradicional, para nada. Y lo único que yo conocía de la misa, pues es la misa que comúnmente asistimos todos los domingos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primeramente, yo vengo observando desde hace años, ¿sí? Desde hace años, una gran decadencia en las celebraciones de la misa comúnmente, ¿no? Novus Ordo. Y lo he denunciado bastante, por eso es que ahora en las redes sociales me conocen más por cismático, por antipapa y todo esto. Porque he estado denunciando abusos, he estado denunciando blasfemias, he estado denunciando sacrilegios, burlas, insultos a la presencia de nuestro Señor en su sagrada casa, en el templo. Y he estado cansado, porque lo he repetido infinidad de veces, he estado cansado de ver cómo en la misa Novus Ordo, pues la gente no le importa lo que está sucediendo en el altar. Sabemos que tanto la misa tradicional como la misa Novus Ordo, pues es el mismo sacrificio, se hace exactamente el mismo sacrificio, está la misma consagración, la misma presencia real de nuestro Señor, es exactamente la misma presencia real de nuestro Señor Jesucristo y representa exactamente lo mismo, ¿sí? La misa en el cielo es exactamente tanto en un lado como en otro, ¿sí? Porque el sacerdote, tanto que celebra la misa Novus Ordo y la misa tradicional, pues obviamente tiene la misma autoridad, tiene la misma consagración, está autorizado para hacer lo que se llama la transubstanciación. Entonces es exactamente
el mismo sacrificio, tanto en una celebración, en un rito, como en otro. Hermanito Gustavo Pérez, Dios me lo bendiga. Hermanita Miriam Corabi, Dios me la bendiga. Hermanita, muy buenas tardes. Entonces, y esto lo digo no solamente por todos los videos que yo he subido y que yo he compartido cuando los sacerdotes han hecho burlas a nuestro Señor Jesucristo, metiendo lo que es la custodia, ¿sí?, en un dron, o andar en patines por dentro, o rociar a la gente en agua bendita con pistolas para niños, ¿sí?, haciendo ese tipo de ridiculeces. Me he cansado de estar denunciando ese tipo de cosas, pero a la gente parece que hoy se le ha escapado o se le ha olvidado que nuestro Señor es y merece todo nuestra adoración, nuestro respeto, todo. En la Santa Misa pues tenemos que dejar nuestra alma, porque ahí estamos ofreciendo el sacrificio de su Hijo Jesucristo y nos estamos uniendo con la iglesia militante que está en el cielo y la iglesia purgante. Entonces, ya se nos ha olvidado, ¿sí? Y lo digo especialmente por mis parroquias a las cuales yo sirvo, porque cada 8 días, y algunos de los que me están escuchando se van a dar cuenta y van a decir, sí, también aquí, cada 8 días, sin falta, ¿sí? No falta que a la segunda lectura, a la lectura del Evangelio, suenan teléfonos celulares, la gente llega corriendo, buscando todavía si encuentra un lugar, haciendo ruido y distrayendo a los demás. Eso yo creo que todos y cada uno de nosotros lo hemos pasado. Pero aquí en mi comunidad no se escapa el domingo. Todos los domingos son exactamente igual, a la misa que usted vaya, a la celebración que usted vaya. Si es a la de las 8 de la mañana, si es a la de las 7 de la tarde, si es a la misa del mediodía, nunca falta un celular sonando. Y no solamente eso, nunca falta la persona que todavía contesta, ¿no?, diciendo, es que estoy en misa, ahorita te marco, o márcame más al ratito, ¿sí? A la hora de la consagración ni siquiera tenemos la dignidad, la poquita dignidad de arrodillarnos, y esto lo digo porque muchos, incluso de los mismos servidores que están enfrente, lectores, ni siquiera se han arrodillado, ¿no? Entonces, creo que se ha olvidado la sacralidad de lo que estamos viviendo en esos momentos. Yo les compartí la semana pasada un fragmento de lo que fue el testimonio de mi hermano Scott Hank, cuando fue su conversión. Yo tengo ese libro y yo les compartí lo que fue el testimonio de conversión de este gran pastor y doctor de la iglesia, de las Sagradas Escrituras, Scott Hank. Y cada que yo leo ese libro, no puedo evitar llorar con ese testimonio, ¿sí? Porque no es posible, analizando, no es posible que hermanita Silvia Flores, Dios me la bendiga, hermana, muy buenas tardes. Hermanito amado Esmir, Dios me lo bendiga. Mi hermanito Abudio Leders, cuando yo le estoy hablando de la misa que está los sacerdotes de espaldas al pueblo, ¿sí? Nos estamos refiriendo a una misa tradicional, ¿ok? Entonces, le soy sincero, y para que deje de poner el mismo mensaje, no a la Novus Ordo, ¿vale? Y no voy a volver a la misa Novus Ordo, así es de que para que todo quede claro, ¿no? Para que le quepa o le quede muy claro, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, ya se me fue, y siempre hay algo que tratan de hacernos o de distraernos, ¿no? Y siempre pasa esto. Entonces, resulta que pues siempre hemos nosotros estado hablando sobre todos estos abusos, ¿no? Falta de respeto a nuestro Señor, nuestra falta de caridad. Se nos ha olvidado el don de la caridad, especialmente para nuestro Señor. Todos los dones espirituales son primeramente para crecimiento espiritual nuestro y después para ayudar a crecer a nuestros demás hermanos.
pero se nos ha olvidado ese don de la caridad, tener esa pequeña caridad para con nuestro Señor, ser caritativos, darle nuestro tiempo. Tenemos una hora, hermanos, una sola hora, el día domingo, para ofrecérselo a Dios. Y todavía llegamos tarde, todavía llegamos haciendo ruido, todavía llegamos contestando teléfonos, todavía llegamos ni siquiera para podernos arrodillar antes de entrar a la casa de Dios. Entramos como cualquier cosa, como si entráramos a un bar, a una pulquería, ¿sí? Hermanito Elvin Capellán, Dios me lo bendiga. Hermanita Mikey Gómez, Dios me la bendiga. Muy buenas tardes. Hermanita Flor de Jesús, Dios me la bendiga. Muy buenas tardes, bienvenida. Entonces, empezamos a perder este tipo de respeto hacia nuestro Señor, ¿vale? Dice el hermanito Gustavo Pérez, Dios te bendiga a ti y a tu familia. No es lo mismo el respeto que se le da a Jesucristo en la Santa Misa, en latín, que en la misa celebrada en la lengua vulgar. Sí, hermanito, tiene usted toda la razón, y a eso es a lo que voy, a esa comparación, ¿sí? Porque, como vuelvo a repetir, yo estoy acostumbrado, toda mi vida estuve acostumbrado a la misa Novus Sordo, porque a esa fue a la que me llevaron mis padres, y lo único que conozco es esa misa. Entonces, el día de hoy, gracias a nuestro Señor Todopoderoso, tuve la oportunidad de asistir a una misa tradicional, a una misa no recuerdo si es de San Pío, ¿sí? Pero les voy a investigar bien, porque esa iglesia me la contactó mi esposa con un grupo que tiene de católicas de aquí, del centro de la Ciudad de México. Yo estoy en el estado, así es de que pues es un lapso de 2 horas, de un trayecto de 2 horas. Así es de que nosotros llegamos a la iglesia, y pues desde que llegamos, incluso el sacerdote estaba afuera con los fieles, ¿no? Reuniéndose, platicando, conviviendo, y desde allí, ¿no? Puedes darte cuenta que hay una gran diferencia, ¿no? El sacerdote conviviendo con sus ovejas, preguntándoles cómo han estado. Incluso nosotros, que fue la primera vez, pues el sacerdote tiene desde el 2014 en esa parroquia, pues dice, nos pregunta, ¿y ustedes de dónde vienen, no? Entonces se da cuenta perfectamente quién es la gente que ya está en esa comunidad. Entonces, pues ya hablando con él, dice, qué bueno, muy bueno. Y todavía nos dice como en broma, ¿no? Pues vamos a ver si sobreviven a esto, ¿no? Y yo así como que, bueno, pues todo lo que venga de Dios, tenemos que sobrevivir a lo que venga de Dios. Hermanos, pues la misa no es 40 minutos como en Novus Ordo, es una misa que duró 2 horas, empieza a las 10 de la mañana, la misa de las 10, la misa de las 12:30, ¿no? A la misa de las 10 terminamos exactamente a las 12 del día. Y hermanos, déjenme decirles que esas 2 horas se me hicieron 15 minutos. O sea, y les voy a ser sincero, desde que entramos no hay luces artificiales, todo es velas, todo es un silencio. Entramos y faltaban todavía 20 minutos para las 10 de la mañana. Había ya la capilla, porque era una capilla y casi ya estaba llena, y todos estaban rezando el Santo Rosario. Entonces, es algo increíble, entras y luego se siente el ambiente diferente. Cuando se reviste el sacerdote, ¿no? Y empezamos a ver todo perfectamente ordenado, digámoslo así, los acólitos, y porque puros hombres, obviamente, en la misa, pues como se debe de hacer, es todos son hombres los que sirven en el altar. Una reverencia increíble al Santísimo, ¿sí? Que, híjole, desde que llegué, bueno, terminamos de rezar el Santo Rosario y todo eso. Cuando llegué y estaban empezando el segundo misterio, así es que casi lo terminamos completo. Entonces comienza la celebración, empiezan las oraciones, empieza todo en latín. Más o menos nosotros ya empezamos a conocer un poco, ya conocemos oraciones en latín,
y todo eso, ¿no? A mis hijos y todos ellos ya se aprendieron oraciones de memoria y en latín. Entonces, pues cuando llegamos nos regalaron un misal en latín, ¿no? Para ir siguiendo la celebración. Entonces, pues se nos hizo ya un poco más sencillo. Pero realmente, desde que yo me senté y empezó la Santa Misa, hasta que terminó la Santa Misa, yo no dejé de llorar. Porque desde que usted se sienta y empieza a escuchar al sacerdote, las oraciones en latín, el incienso, las velas y un silencio completo, todos metidos en la Santa Misa, lo que es, como lo ha explicado siempre mi hermano Frank Morera, y de hecho por eso es que se me metió esa inquietud de buscar una misa tradicional para yo saber lo que es verdaderamente la diferencia entre un rito y otro, ¿sí? Y realmente déjeme decirle que es impresionante. Yo antes de entrar a la iglesia le pedí a nuestro Señor Jesucristo que yo tuviera una experiencia como la de Scott Hahn, algo parecido. Él se convierte en una misa y como ustedes lo escucharon en el video que yo les compartí, ¿sí? Él fue día tras día, 2 semanas completas, yendo todos los días a la Santa Misa en latín. Y se convierte. Entonces, yo pedí al Señor que me diera una probadita de lo que le mostró a Scott Hahn, a mi hermano Frank Morera, que él también iba a misa Novus Sordo y también dejó de asistir a la Novus Sordo para ir a la misa en latín, ¿sí? Y de lo mucho que los hermanos me han hablado y de tanto que han hablado de la sacralidad, del respeto, de la devoción que se vive en ese rito, pues yo quería también saber si era verdad, porque así fue como empecé yo en la apologética, preguntándome, cuestionándome si verdaderamente lo que me enseñaron en la iglesia era verdad o era mentira. Y por eso me puse a estudiar, hasta que encontré que verdaderamente en la iglesia no hay, fuera de lo que enseña la iglesia, no hay verdad alguna, solamente lo que está en la Santa Iglesia Católica. Y así fue como yo traté de buscar una misa en latín tradicional y pues el Señor me lo ha concedido. Y realmente es algo impresionante, es algo increíble. El respeto a nuestro Señor, incluso a la hora de la comunión, por lo regular pues todos se forman en la misa Novus Ordo, todos nos formamos y le dan la comunión, ya sea si se quiere arrodillar o de pie, como quiera, pero ya después cada quien. Ahí se tienen que formar, se arrodillan, hay un reclinatorio inmenso, grande, donde caben alrededor de unas 10 personas. Y el sacerdote va lado por lado, dándole la comunión a una y a una y a una. Y el acólito que lleva la patena, cuidando de que no caigan partículas, ¿sí? Cuando camina, lo que hace es cubrir la patena para que el movimiento del aire no vuele ninguna de las partículas. Fue lo que realmente me acabó de impresionar. El gran respeto, el gran cuidado que le tienen al Señor Jesús, hecho obviamente en las formas del pan, cuidando perfectamente que ninguna partícula, aunque sea con el viento, se vuele, ¿sí? Eso fue impresionante realmente. Y aquí pues me ha tocado ver y lastimosamente cómo se ha caído la hostia y lo que hacen es correr, la levantan y ya. Y nunca se preocuparon por todas las partículas que quedaron en el piso. No, la gente sigue pasando y sigue pisando y ahí no hay. Y ahí el día de hoy realmente entendí cuál es
el grado de respeto y la devoción que le debemos tener al Señor. Obviamente yo asisto a misa, aunque sea en la Novus Ordo, con el mayor respeto posible y trato de hacer todo lo más serio, lo más, incluso si me hablan, incluso mi esposa o si me llega a hablar uno de mis hijos, yo no les hago caso a nadie. Yo me siento y estoy concentrado completamente en lo que estoy viviendo, en la Santa Misa, ¿sí? Cuando se une el cielo con la tierra, como dice Scott Hank, ¿no? A la hora de la consagración y todo eso, yo prácticamente no le presto atención a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, y aquí fue como si yo hubiera llegado y me sintiera como pez en el agua, ¿no? Porque un silencio, como dicen por ahí, un silencio sepulcral, un silencio inmenso solamente cuando hay que repetir las oraciones o los cantos en latín, con música gregoriana. Realmente quedé fascinado, hermanita Neida Rojas, hermanito Eliel Antonio. Dios me los bendiga, muy buenas tardes. Qué bueno, hermanito Eliel, Dios me lo bendiga, pues ya de regreso con nosotros. Qué bueno, hermanito, qué bueno. Necesitamos guerreros que sigan evangelizando también. Dice la hermanita Miriam Corabi, dice, aquí en Chicago, hermano, la quieren quitar. Quedan unas pocas iglesias, pero ya no quieren que se den esas misas. Sí, hermana, ese es lo más terrible y ahorita voy a hablar un poco sobre el evangelio de hoy que se trató, que fue el evangelio de San Mateo capítulo 22, las bodas precisamente, me tocó precisamente en las bodas del rey, ¿no? Este evangelio que nos cayó como anillo al dedo, donde francamente pues me sentí terrible, ¿no? Y voy a explicar por qué. A medida que vaya yo explicando el evangelio, voy a explicar por qué fue que me sentí tan terrible, ¿sí? Pero me sentí gozoso porque como le vuelvo a repetir, yo no paré de llorar en toda la misa. Desde que inició hasta que terminó, yo no paré de llorar porque me duele tanto el hecho de que en la misa común, a Novus Ordo, donde yo asisto y donde he visto en muchos lados, cómo se ha perdido esa reverencia a Dios, ese respeto, esa adoración ha dejado de existir en el corazón de los hombres y empezando por el propio sacerdote. Entonces yo vi el gran respeto que se le muestra al Señor como Rey de Reyes en ese culto de adoración en el rito tradicional, y realmente fue increíble. Y yo lo dije en la misa, mientras a mí no me falte el trabajo, porque pues sí, el transporte, somos 5 miembros de mi familia, mi esposa y mis 3 hijos y un servidor, entonces pues hay veces que no, el trabajo no está tan bueno como para tener para los pasajes, pero mientras el Señor, si Él así lo permite y me sigue dando trabajo, yo ya no voy a regresar a la misa ordinaria, a la misa Novus Ordo. Y lo digo por propia experiencia, no porque me lo hayan contado o no porque alguien me esté pagando para hablar bien de la misa. Por supuesto que no. Lo digo porque así lo viví, lo digo porque así lo sentí y así lo experimenté. Y obviamente hay una gran diferencia. Obviamente no digo que todas las misas Novus Ordo son así, porque, por ejemplo, el padre. Bueno, nos caímos un poquito y voy a tener que salirme de la cabina porque realmente vamos a tener muchos problemas. ¿Te puedes apagar, hijo de Dios? ¿No? Miren, voy a tener que hacer un cambio, ¿sí? Voy a tener que hacer el video desde aquí. ¿Me puedes pasar, hijo, mi tripié, hijo, por favor, para acomodar el teléfono? Porque
tengo problemas con el internet y ahorita de aquel lado donde estábamos en la cabina está bastante, pues, bastante mal, ¿sí? A ver si aquí no se nos corta. Entonces, como les vuelvo a repetir, yo no voy a regresar, ¿sí? A ese, pues, a ese rito, ¿sí? Y a lo mejor no porque todas las misas sean así, porque como les repetía, el padre Raúl Sánchez, pues él celebra misa Novus Ordo, pero obviamente él lo explica. Yo lo hago con toda la seriedad, con toda la devoción del mundo, ¿no? Estoy aquí acomodando un tripié para poder acomodar mi teléfono, porque caray, está tremendo esto. Eso del internet, que se va la señal y todo esto, bueno, pues tenemos ahorita aquí un problemita y creo que ahí ya se quedó un poquito mejor. Creo que sí está bien. Espero que no se haya ido mucho, se os haya cortado mucho tiempo, ¿no? Entonces, el problema es que no todas las misas son así, pero lamentablemente en los lugares donde yo he estado, así es. Y creo que si queremos nosotros, agradar al Señor, tenemos que empezar desde al culto de adoración. Cómo nos comportamos en la casa de Dios, cómo nos comportamos en la renovación del sacrificio que hizo por nosotros, y mediante eso, pues de ahí nuestra conducta de todos los días. Entonces, pues yo francamente les vuelvo a repetir, yo a partir de este momento, pues yo voy a dejar de asistir a las misas Novus Ordo, porque después de lo que vi el día de hoy, y recordando cómo es que aquí, por lo menos en mi comunidad, se le falta el respeto a Dios en su propia casa, francamente yo no creo aguantar otra misa viendo cómo se le insulta, cómo se le ofende al Señor de esa manera. Hermanito Darwin Castillo, Dios me lo bendiga, hermano, muy buenas tardes. Entonces, a partir yo de este momento, pues yo ya no asistiré a la misa Novus Ordo. Obviamente, pues siempre y cuando yo tenga pues trabajo para poder trasladarme, ¿no? Para el pasaje y todo eso. Pero cuando no tenga, bueno, pues ni modo, ¿no? Voy a tener que asistir a la Novus Ordo. Pero mientras el Señor me siga dando trabajo, pues ya no voy a asistir yo a esta misa. Y ahora quiero hablar un poquito del por qué les digo yo que me sentí terrible, ¿no? Precisamente porque hoy nos tocó vivir el Evangelio de San Mateo capítulo 22. Un pasaje tremendo, ¿no? Y se los quiero leer para poder de ahí explicar por qué es que me sentí tan terrible. Aclaro. Aquí en mi comunidad tenemos ya más de un año que no tenemos sacerdote. Por tanto, no hay una misa como tal, sino una celebración realizada por los ministros. Ni siquiera hay un diácono permanente, por tanto no hay una misa como tal, ¿sí? Y eso todavía agrava más el asunto, ¿cierto? Hermano Rodolfo Fernández, Dios me lo bendiga. Entonces, de aquí es donde quiero yo empezar, ¿no? El Evangelio de San Mateo capítulo 22. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió Jesús siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir.
envió todavía otros siervos con este encargo: decid a los invitados, mirad, mi banquete ya está preparado. Se ha matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está al punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron. El uno se fue a sus campos y el otro a su negocio. Y los demás agarraron a los siervos. Esto es importante, esto lo explicó el padre y realmente esto es importante. Los demás agarraron a los siervos, o sea, a sus enviados, y los golpearon, los torturaron y los mataron. Entonces se airó el rey, se molestó, y enviando sus tropas, le dio muerte a todos aquellos homicidas, y le prendió fuego a su ciudad. Entonces le dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala de boda se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había uno allí que no tenía el traje de boda, le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de boda? Pero él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenle de pies y manos y échenle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dice el hermanito Darwin Castillo: Frankie, así está un obispo en Lima, Perú, hace unos días en plena homilía hablando de herejías. Sería muy bueno que mire ese video. Realmente es lo que yo les vengo comentando, ¿no? Que en estas misas, no en todas, gracias a Dios, pero creo que estos últimos meses se ha destapado una gran necesidad de insultar a Dios en su propia casa, de ofender al Señor. Los mismos ministros. Vimos hace un par de semanas a un sacerdote de Italia que en el pleno parque, vestido como ciclista, celebrando una misa donde salen volando las hostias, y todavía dice este sinvergüenza: Jesús está volando, ¿no? Podemos ver a otro que en un traje de baño celebra la misa en plena playa, ¿no? Encuerado. Y entonces creo que hemos encontrado en esos últimos meses una gran necesidad y un gran deseo por insultar a Dios, el Todopoderoso, el que dio su vida por nosotros. Y eso precisamente es lo que ya no quiero yo ver. Es lo que ya no voy a ver y lo que ya no espero ver. Y entonces, pues sí, obviamente, como dice el hermanito Darwin, debería de verlo. Voy a seguir denunciando esos abusos, por supuesto que sí. Pero a la misa, pues no sordo, pues ya no voy a asistir, a menos que sea causa de fuerza mayor. Pero mientras, ya no voy a asistir. Creo que mi amor por Cristo es mucho más grande que lo que yo pueda, o por la comodidad, porque tengo la parroquia o la capilla de la Santísima Trinidad, a la cual yo pertenezco, la tengo a la vuelta de mi casa. O sea, prácticamente a 4 casas está la parroquia o la capilla, ¿sí? Pero no por la comodidad. Mi amor por Cristo es mucho más grande que esa comodidad que yo pueda tener aquí. Así es de que, pues con el dolor de mi corazón, pero hasta aquí yo asistí a este rito, ¿vale? Y no dejo de ser católico, por supuesto, pero a este rito Novus Ordo, pues no vuelvo yo a asistir. Hermanita María Brown, Dios me la bendiga, muy buenas tardes. Hermanita Flor de Jesús dice: yo trataré de asistir a misa tridentina. Realmente se lo recomiendo, hermana.
Realmente yo antes de asistir a la misa, todavía semanas atrás, yo recomendaba que se asistieran a la misa tradicional, a la misa tridentina, ¿no? A la misa de rito tradicional, y nunca había asistido a ella, pero con el simple hecho de ver, y en mi experiencia, ver los abusos litúrgicos que se dan, pues yo recomendaba que se asistiera a la misa tradicional. Y ahora que ya lo he vivido, pues ahora con mucha más razón yo se los recomiendo. Vale la pena, incluso vale la pena hacer un traslado de 2 horas, que es lo que prácticamente nosotros hacemos. Hacer un traslado de 2 horas para poder llegar a la misa donde verdaderamente se adore al Señor como es y como se merece. ¿Sí? Oh, excelente, hermano Idelberto, dice que va a visitar a la Virgen de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico. Qué bueno, Dios me lo bendiga, hermanito, muy buena noticia. Muy bien, hermanita Flor de Jesús, qué bueno, qué bueno. Hay que seguir a esas personas, y pues sí, realmente es como le digo, si él ya ha asistido a ese rito y habla muy bien, yo hablaba muy bien y no había asistido, y ahora que he asistido, pues con mayor razón. Así es de que todos aquellos modernistas que, es que nos hablan de los tradis y todo eso, sí, no hay ningún problema. Poco a poco se les va tapando la boca con hechos, ¿sí? Lo hemos visto antes cómo defendían ¿no? el concilio y nombre, todo, nosotros somos bien fieles, y ahorita que se está viendo todos estos abusos, todos están callados como perros mudos, como los perros mudos que son. Nosotros hemos denunciado y seguiremos denunciando, y nos atacan por eso, dice mi hermano Frank Morera en alguno de sus videos. Los que predicamos el evangelio y la verdad somos odiados por la gente. A la gente no le gusta aquel que predica el evangelio de Cristo, y sobre todo lo predica con verdad. Le cae mal a la gente, o lo odia a la gente. Y es lo que hemos estado viendo. La gente nos ataca porque estamos hablando la verdad, y poco a poco los hechos se les va tapando la boca con los hechos que solitos van llegando. Y no han tenido absolutamente nada que decir. ¿Por qué? Pues porque saben que están equivocados. Pero es tan grande su soberbia que en lugar de reconocer su error y salir de él, prefieren, como el perro que se traga su propio vómito, y si prefieren quedarse con ese pecado a reconocer su error y a cambiarlo. Sí, hermanita, claro que sí, me gustaría, pues por ahí déjeme su nombre o su nombre de usuario, o compártame por ahí por Messenger un video de este amigo, y pues sí, lo visitaremos. ¿Cómo de que no? Claro que sí, hermanita. Hermanito Darwin Castillo dice, a esos modernistas me los deja a mí y a el otro les dice. Sí, claro que sí, hermanito. Pues ya ve que les hemos puesto unas buenas tapadas, pero es como digo, ellos en lugar de reconocer el error en el que están, prefieren seguir aferrados. Ese fue el error del maligno, ese fue el error del demonio. La soberbia le ganó y nadie lo sacó de esa postura. No, mi hermanita, no sé quién le habrá dicho eso de mi hermano Frank Morera, que él no es católico. Por supuesto que mi hermano Frank Morera es católico. Él pertenece a la iglesia de rito tridentino, pero es una de los ritos que tiene la iglesia católica que está sujeto al Papa, como lo que es el rito melquita, lo que es el rito bizantino. Creo que el hermano es del rito bizantino, Iglesia Católica Apostólica Romana, pero del rito bizantino. El hermano Frank Morera es del rito bizantino. Él es católico 100%.
No sé quién rayos le haya dicho, pero ya puedo imaginarme, porque incluso sacerdotes me han mandado mensajes por inbox, que yo se los he compartido a ustedes, donde me han dicho que si yo apoyo al imbécil de Frank Morera, o sea, siendo sacerdotes, hablando así de un predicador que ha enseñado muchísimo, de los cuales Martín Barrientos, Mónico Vázquez, Guillermo Estrada, Noé Martínez, un servidor, y muchísimos predicadores que habemos en las redes sociales, hemos aprendido bastante de mi hermano Frank Morera. Entonces, no sé quién le haya dicho, pero que Dios tenga compasión de esa persona, porque uno de los mandamientos es: no mentirás, no levantarás falso testimonio, ni mentirás. Y es un pecado mortal, porque es un mandamiento del Decálogo. Es un mandamiento de los 10 que dejó el Señor. Así es que ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Hermanita Isabel Mendoza, Dios me la bendiga, mi hermanita, bienvenida. Dice la hermanita María Brown: gracias, hermano, todo eso que dices es verdad. En mi trabajo muchos no me hablan porque les hablo de la palabra de Dios. Parece que los corro para otro lado. Muchos que antes me llevaban audífonos, ahora, bueno, así pasa, mi querida hermanita. Dice la palabra de Dios: si aceptas el servir al Señor, prepara tu alma para la batalla. Porque cuando uno empieza a servir al Señor y a hablar del Señor, los que regularmente eran tus amigos se vuelven tus enemigos. ¿Por qué? Porque ahora tú eres la que les vas a decir: bueno, pues lo que estás haciendo no es correcto. Mira, tu forma de ser no es así. Tu forma o tu vicio, tomas demasiado todos los días y eso no es correcto. Entonces, ahora les va a chocar la palabra con sus actos, ¿sí? Entonces, gracias, mi querida hermanita, gracias, mi querida hermanita Isabel Mendoza, gracias. A mí también me da gusto estar nuevamente con todos ustedes compartiendo. Entonces, a ellos les va a chocar la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que es como un imán. Ustedes ponen el imán en polos opuestos, ¿y qué es lo que pasa? Jamás se juntan, en vez de juntarse se separan, se despegan. Pero si los pones del lado correcto, inmediatamente solitos se atraen, ¿sí? Pero con polos opuestos chocan y se rechazan uno a otro. Ese es precisamente lo que es el maligno y lo que es Dios. Son polos opuestos. Por tanto, jamás se pueden mezclar. Y cuando encontramos que alguien está mezclándose con el mal, es porque ya está volteando su imán. Es porque su imán ya está volteado. Dice la palabra de Dios: no puede servir a dos señores, no puede servir al diablo y al Señor al mismo tiempo. Al final de cuentas, amarás a uno y despreciarás a otro. Y es lo que estamos haciendo. Estamos empezando a despreciar a Dios y amando al demonio. Y hay que tener mucho cuidado. Exactamente, mi querido hermanito Darwin. Para mi hermanita María Brown: predica a tiempo y a destiempo. No importa. Si te dejan de hablar, no importa. Si te atacan, si te critican, gracias a Dios, quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? Entonces, dice la hermanita Isabel Mendoza: Dios Todopoderoso, a quien usted le sirve, lo colme de bendiciones tuya y esa familia. Gracias, hermanita. Ese Dios Todopoderoso al que yo le sirvo, pues también se los comparto a todos ustedes. Y eso de que yo le sirvo, pues ni tanto, no se crea, porque caemos en el engaño. También somos seres humanos y caemos, y muy seguido, por cierto, ¿no? Caemos en el engaño del maligno. Pero lo importante es no cuántas veces caigamos, sino duplicar las veces que nos levantamos.
Y eso es verdaderamente lo que cuesta, ¿no? Caerse y levantarse después de ese knockout que nos han puesto para seguir la lucha y ganar 2 rounds más es verdaderamente duro, pero como dice el Señor, mi gracia te basta, sin mí nada podéis hacer. Entonces no hay que soltarnos del Señor, así caigamos 10,000 veces, 20,000 el Señor nos levanta, y eso es lo que precisamente tratamos de hacer. Muchas veces he estado tentado a dejar las redes, a abandonar todo, porque pues tantos ataques, tantos calumnias, tantas malas rachas, que realmente digo, pues ya vamos a botar todo, y el Señor siempre encuentra el camino y el medio para levantarme, y para levantarme con más fuerza, y por eso cuando regreso, siempre regreso con más fuerza, y a darle duro a todos aquellos que tratan de aventarme para abajo. Siempre el Señor me ha levantado poco a poco, y me ha hecho salir de esos baches en los cuales yo me he encontrado, y me imagino que al igual que todos ustedes han pasado por lo mismo. Se han encontrado con baches donde a veces pensamos aventar la toalla, dejarlo todo y renunciar, pero el Señor siempre ha encontrado una forma de hacernos regresar con mucha más fuerza. Y eso es por lo que estamos aquí el día de hoy. Y eso es por lo que estamos aquí todavía, día con día, en las redes sociales. Hay tanta necesidad de la palabra de Dios verdadera, no del falso evangelio que están metiendo ahorita, ¿sí? El evangelio de los 1000 colores, el evangelio de la multireligiosidad. Esos son falsos evangelios que se están predicando hoy en día, y que mucha gente, por ignorante, lo está abrazando como si nada pasara. Pero para eso estamos nosotros, para poder dar la verdad, y le duela a quien le duela, seguiremos dándoles la verdad. Pero bueno, vamos a continuar. Exactamente, hermanita Miriam, son los hijos del maligno los que, bueno, nos quieren tirar, pero pues el Señor siempre ha sido más poderoso y pues nos mantiene siempre de pie, ¿no? Aunque tambaleando muchas veces, pero seguimos en pie. Entonces, mis queridos hermanitos, después de leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, donde están las bodas del Hijo del Rey, podemos encontrar algo bien importante. Muchos aspectos en los cuales realmente cuando escuché yo esto dije, Dios mío, y yo he escuchado mucho ese evangelio y realmente no lo había visto de esta manera. Pero bueno, dice el evangelio que el rey envía a sus siervos, ¿no?, a la casa de los invitados, sus allegados, sus elegidos, ¿no?, sus predilectos. Les envía el aviso de que, bueno, ya está el banquete de bodas de mi hijo, ya está todo preparado, vénganse a festejar conmigo, vénganse a celebrar conmigo. Entonces, ¿qué fue lo que unos hicieron? No le dieron importancia, ¿no? No les importó. No tengo tiempo. Dice entonces que el rey vuelve a enviar a sus discípulos, ¿no?, a sus servidores, a sus sirvientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de ellos dijeron, a mí no me interesa, yo me voy a mi trabajo, yo me voy a mi negocio. Y los otros que no tuvieron ni negocio, ni trabajo, ni nada, ¿qué fue lo que hicieron? Pues para que no nos vuelva a mandar otra vez a estos desgraciados, pues vamos a agarrarlos, los matamos y ¡pum! Se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia, como dice Padre Luis Toro. Bueno, aquí podemos ver algo importante, ¿sí? El rey, pues obviamente nos representa al Padre de la Santísima Trinidad, ¿no?, Yahvé. Su hijo, por obvio, pues hablamos de lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el Señor Jesucristo, ¿no?, que antes estaba con el Padre y que después vino a la tierra por nosotros. Podemos verlo de esta manera: el Señor Jesucristo, el Hijo predilecto del Padre, al cual van a ser las bodas, como dice Apocalipsis 19, las bodas del Cordero.
y la iglesia novia, pero no a la iglesia católica como ahorita. El Padre tenía una idea distinta. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 23, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ir al Evangelio de San Mateo capítulo 23. Envía a todos sus discípulos, a todos sus servidores. ¿A quién se le envió sus servidores? ¿O quién fue enviado a esa novia por parte de Dios? En el Antiguo Testamento, profetas, ¿no? Jóvenes como Samuel, un jovencito que tenía visiones, ¿no? Grandes profetas como el santo Job, como Isaías, como Ezequiel, ¿no? Y todos ellos fueron enviados a la casa de Israel a predicar, a prepararles o hacerles el anuncio de que la fiesta ya estaba destinada para ellos. El banquete estaba destinado para ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Leamos el Evangelio de San Mateo capítulo 23, verso 37. Dice de esta manera: Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y que apedrea a los que son enviados. Recordemos que el pueblo de Israel fue el pueblo elegido por Dios. Esa era la novia de Dios. Pero esas bodas nunca se llegaron a realizar por la frialdad del pueblo de Israel, por serle infiel a Dios, y todos aquellos que fueron enviados fueron asesinados. Entonces, el mismo Señor habla a través de los profetas, a través de los apóstoles y ahora a través de los evangelistas. Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Recordemos lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 16. Tú que fuiste rescatada de la sangre, nadie se condolió de ti más que yo, dice el Señor. Y te vi agitándote en tu sangre, y entonces te lavé, te puse vestidos caros, te puse joyas, un anillo en el dedo, ¿no? Que representaba era la heredera, o era el pueblo heredero de todos los bienes de Dios, ¿no? Entonces te puse anillo en el dedo, te adorné de joyas increíblemente preciosas, costosas, ¿sí? Te vestí de lo más fino. ¿Y qué hiciste? ¿No? Utilizaste tus joyas para prostituirte. Los hijos que me diste los utilizaste y se los ofreciste a los demonios, ¿no? Prostituyéndote con todos los pueblos que veías a tu paso, con los amorreos, con los hititas, todos los que se te acercaban, con ellos te prostituías. Y por eso, y aquí hago un paréntesis, por eso es que la Iglesia Católica no puede ser la gran ramera, porque para ser la gran ramera tuvo que haber sido primero la novia del novio, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, la Iglesia Católica no puede ser la gran prostituta porque no tenía novio. Jerusalén sí tenía novio. Entonces Jerusalén tenía el novio que era Dios. Esas iban a ser las bodas. Pero se prostituyó y fue la gran prostituta, la gran adúltera, ¿sí? Por eso es que el Señor termina esa relación con el pueblo de Israel para darle paso a lo que es ahora el pueblo católico o el pueblo universal. Pero entonces podemos ver aquí el signo que el Señor fue enviado. El Señor fue enviado a los suyos, o sea, a su pueblo elegido, y su pueblo no lo recibió.
Por ejemplo, podemos leer Juan capítulo 1, verso del 10 en adelante, para que veamos lo que realmente es o era el pueblo elegido. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 10 en adelante. Dice de esta manera, verso 10. En el mundo estaba, la palabra era la luz, Jesucristo. La palabra era la luz verdadera que iluminaba a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Entonces, ¿qué dice? Vino a su casa o vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Jesucristo, siendo la luz del mundo, vino a traer luz al pueblo de Israel, porque por eso dice incluso el mismo apóstol San Pablo, la salvación viene de los judíos. Jesucristo sale de los judíos, viene a su pueblo, porque quería salvar primeramente a su pueblo. Pero dice ¿qué? Pero los suyos no la recibieron. El pueblo judío lo rechazó, incluso le dio muerte. Entonces, dice, pero a todos los que la recibieron, o sea, fuera del pueblo de Israel que lo rechazó, todos aquellos que forman parte ahora de la iglesia de Cristo, la iglesia universal, les dio poder de ser hijos de Dios, ¿sí? A los que creen en su nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Enviaron a los sirvientes a avisarles, no, pues ya está el banquete de bodas, vénganse, ya está. Y ellos lo rechazaron. Unos se fueron a sus negocios, otros se fueron a sus trabajos y punto, se acabó. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que el rey se molestó y dijo, mi banquete ya está preparado. O sea, ese banquete estaba ya listo para el pueblo de Israel. Y eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 25, verso 6 en adelante. Déjenme leerles rápido. Isaías capítulo 25. Para que veamos que realmente lo que el Evangelio de hoy tiene mucho que ver con los dos pactos, la alianza antigua y la alianza nueva en la cual estamos nosotros ahora viviendo. Dice el libro de Isaías, capítulo 25, verso 6. Y hará Yahvé Sabaoth a todos los pueblos en este monte un convite o un banquete, ¿sí? Con manjares suculentos, con vinos seleccionados, manjares de carnes jugosas y vinos depurados. Entonces, ese banquete ya estaba siendo preparado. ¿Para qué? Para que llegara nuestro Señor Jesucristo y fuera Él el anfitrión de ese banquete. ¿Dónde lo podemos ver? Fíjense cómo dice el Evangelio de San Juan capítulo 6 en el verso 44. Fíjense cómo dice Evangelio de San Juan 6:44. Recuerden las palabras de Isaías 25. Dios, Sabaoth, está preparando un banquete con jugosas carnes y vinos perfectamente seleccionados. Ahora escuchen lo que dice Juan 6:44. En Juan 6:44 dice de esta manera: nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Y escuchen cómo dice el verso 45. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y escuchen, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con todo el que aprende, todo el que escucha al Padre y aprende, viene de Él, viene a mí? Pues que en el Antiguo Testamento, ¿quién era el que hablaba o quién era el que se comunicaba a su pueblo? Era el Padre, ¿por medio de qué? De profetas,
de la zarza ardiendo, de muchos símbolos, pero era el Padre el que se comunicaba con el pueblo de Israel. Y aquí el Señor Jesús dice claramente, ¿sí? Todo el que escucha al Padre, todo el que escucha el Antiguo Testamento y aprende de ese Antiguo Testamento, viene a mí. Y aquí hace referencia a lo que es Isaías 25 del 6 en adelante. Dios Sabaoth está preparando para todos los pueblos un banquete con vinos seleccionados y con carnes jugosas, el cual pues obviamente ya sabemos que en el verso 49 en adelante dice el Señor, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, el que beba mi sangre y coma mi carne tendrá vida eterna, ¿no? El que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, ahí es cuando dice el Señor, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Y por eso es que en el verso 5 del Evangelio de San Juan, por ahí del verso 26, por ahí así, tiene una discusión con los judíos. Y les dice, vosotros escudriñáis las Escrituras porque creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que hablan de mí, solamente ellas son las que hablan de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí. O sea, ustedes nunca aprendieron de las Escrituras, como dice Juan 6. Nunca le aprendieron al Padre para poder venir ustedes a mí. ¿Sí? Y ahí es un verdadero problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El pueblo de Israel rechaza la invitación del Padre a las bodas de su hijo. Bueno, dice el Señor, bueno, pues váyanse a la calle y agarren a todos. Y lo curioso es que dice, vayan y tráiganse a todos, malos y buenos. No dijo primero buenos y malos. No, dijo el Señor, váyanse y traigan a todos los que encuentren en la calle, malos y buenos. ¿Por qué en primer lugar está la palabra malos y buenos? Porque el Señor Jesús lo dijo en el Evangelio. Yo no he venido por los sanos, yo he venido por los pecadores y por los enfermos, porque el sano no necesita del médico. Yo he venido a sanar a los enfermos. Por tanto, son a los primeros a los que somos llamados. Todos los pecadores somos llamados primero al banquete del Señor. Y por eso agarró a Pedro, a todos, a Pablo. ¿Por qué? Pues porque eran pecadores, tenía que convertirlos para poder llevar ese testimonio de conversión a todos los pueblos. Entonces ahí podemos encontrar que a Jesús se le acusó mucho de comer con publicanos, con ladrones, con recaudadores de impuestos, etcétera, con prostitutas, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué nunca se le vio comiendo con los maestros de la ley, con los grandes sabios, los rabís? ¿Por qué? Porque eran los que lo despreciaban. Y el Señor vino primero a curar a los enfermos, o sea, a salvar al pecador. Dijo el Señor, pues en el cielo hay mucha más alegría por un solo pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan conversión. Hermanito, por ahí se conectó hermanito Giovanni Hernández, por ahí anda Mauricio, por ahí anda mi primo, mi primo Víctor. Dios me lo bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Mi hermanito Josué Sánchez, por ahí también anda conectado. Juan Antonio Hernández. Dios me los bendiga a todos los que están conectando. Muchísimas gracias, bienvenidos. Entonces, mis queridos hermanos, ahora todos nosotros somos llamados, todos los que quieran estar en el pueblo de Dios, en el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, todos somos llamados, ¿sí? Y por eso mandó a sus discípulos a anunciar la buena nueva, Mateo 28:20, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Marcos 16:16, vayan y prediquen el Evangelio a todas partes, a todos. No importa quién sea, a todos. Perdónenme, déjenme tomar un poquito de agua porque todavía no salgo de esta garganta de hace ya 3 años. Gracias, hermanita Miriam.
Entonces, mis queridos hermanos, fíjense, porque se pone cada vez mejor. Y por esto es que me sentí terrible en este día. Porque todos somos llamados, todos los que son parte o los que quieren pertenecer al pueblo de Dios, como Hechos 2:38, ¿no? Todos aquellos que se arrepintieron, se bautizaron y entonces fueron parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Salieron todos sus discípulos a traer a toda la gente que encontraba en la calle para que se llenara el banquete, ¿no? Y dice que había una persona que no traía puesto el traje de bodas. Yo hago la pregunta. Si el Señor mandó o el Rey mandó a sus discípulos o a sus servidores a todas las calles y a todos los que anduvieran, iban pasando, los atraían y los metían a la fiesta, ¿cómo es que una persona no traía traje? O sea, ¿acaso les dieron la oportunidad de cambiarse? ¿De ponerse el traje de bodas? ¿De ponerse un traje de gala? Aquí lo importante es esta enseñanza. Cuando el rey sale y voltea a ver a todos los comensales y ve a aquel que no trae el vestido de bodas, se le acerca y le dice: oye, amigo, ¿por qué te has metido sin el traje de bodas? Pero dice la escritura que este se quedó callado, no dijo nada. El traje de bodas, dice el libro de Apocalipsis, que prácticamente sería un quinto evangelio. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 8, dice que las buenas acciones, el vestido de novia, o sea, el lino blanco, son las buenas acciones de los santos, ¿sí? Pongamos atención aquí. ¿Cuál es la fiesta de bodas o el banquete de bodas? La Eucaristía, ¿sí? La cena del Señor. Entonces, si entramos nosotros, que todos somos invitados, pero si entramos nosotros con un vestido manchado, entonces no somos dignos de estar en ese banquete. Ese traje de novia, ese traje de bodas, es la gracia santificante que nos otorga el Señor. ¿Y esto se da a través de qué? De los sacramentos, de nuestro arrepentimiento y de nuestras buenas acciones. El Señor lo dijo muy claro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos 32 al 43. Cuando venga el Señor sentado entre las nubes, rodeado de sus ángeles con toda su gloria, llegará a separar a las ovejas de los cabritos, a los buenos de los malos. Y a los buenos les dirá: vengan, benditos de mi Padre, a tomar parte del reino que fue preparado para ustedes, porque me viste desnudo y me viste con hambre y me diste de comer. Son las buenas acciones de los santos. Aquellos que no hicieron la voluntad de Dios y que no ayudaron al prójimo tienen el mismo destino que corrió el rico en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, del rico y el pobre Lázaro. Entonces, estas buenas acciones es lo que nos purifica o nos limpia el traje que manchamos con el pecado. Pero no solamente eso, sino es estar bajo la gracia de poder recibir ese banquete, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, ¿no? Específicamente versos 27 y 29, ¿no? El que coma del pan y beba de la copa indignamente será juzgado o será culpable por el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, no somos dignos de recibir ese banquete o de estar siquiera dentro de ese banquete. Y esto es bien tremendo.
Porque en la antigüedad, cuando se iniciaba la Santa Misa y se empezaba a recitar el credo de los apóstoles, todas aquellas personas mayores que no estaban bautizadas, que ya estaban preparándose en su catecumenado para recibir los sacramentos, pero que todavía no estaban bautizados, tenían que abandonar el templo, salir, porque ellos no podían hacer la profesión de fe porque todavía no eran parte del cuerpo de Cristo. Cuando se terminaba, entonces tenían que regresar, pero no podían celebrar el banquete de bodas del rey porque no eran dignos de celebrarlo. Y nosotros, si no estamos en la gracia santificante que nos otorga el Señor, acuérdense que el Señor Jesucristo dejó 7 medios de gracia en su iglesia para poder nosotros santificarnos y poder salvarnos. Entre ellos, pues obviamente, el bautismo, ¿no? Confirmación, primera comunión, el matrimonio, sacerdocio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 7 medios de gracia de los cuales necesitamos estar al pendiente, más aparte de los 10 mandamientos. Porque, como dijo el sacerdote el día de hoy, si nosotros mentimos, y mentimos, a lo mejor es una mentirita piadosa, ¿no? Porque no es algo tan grave, ¿no? Es una mentirita pues pequeñita. La palabra de Dios dice que no es así. Uno de los mandamientos, como ya lo mencioné al principio, es: no levantarás falso testimonio ni mentirás. Juan 8:44 dice que todo aquel que miente es un hijo del diablo, y el diablo fue homicida desde el principio porque no se mantuvo en la verdad. Por tanto, el que digamos una mentira, ya sea pequeña o grande, pues esa mentira nos hace como hijos del diablo, nos mancha ese vestido de traje, ese traje de bodas, y no somos dignos de estar en ese banquete. Entonces hay veces que cometemos a lo mejor algún pecado, alguna mala palabra o algún insulto, y decimos: híjole, la regué. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Él también me dijo. Pero el Evangelio de San Mateo capítulo 5 dice claramente que si nosotros nos enojamos con nuestro prójimo, no importa si lo insultaste o no, pero si te molestaste con él, es equivalente como si tú le hubieras quitado la vida. Vosotros escucháis que se dijo a sus antepasados: no matarás. Pero yo les digo, todo aquel que se encolerice con su hermano será reo ante el tribunal, y el que le llame imbécil será condenado al Sanedrín, ¿sí? A la ajena de fuego. Entonces, incluso con molestarnos o con dejarnos de hablar por algún pleito que tuvimos, eso es equivalente al faltar al mandamiento de no matarás. Y por eso es que en este día me sentí terrible, porque todos hemos cometido algún detalle, alguna falla, alguna mentira, hemos a lo mejor dicho alguna mala palabra, y a lo mejor decimos: bueno, pues no la digo seguido, o sea, se me salió. Pero no es cierto, porque realmente no somos dignos de poder estar en ese banquete, en el cual pues el rey, al entrar, le pregunta: oye amigo, ¿por qué no traes puesto el traje de bodas? Y en lugar de el comensal pedir disculpas, decir: bueno, lo que pasa es que pues ya no me dio tiempo, ¿no? Perdón, pero si me da tiempo o si me da oportunidad puedo cambiarme, ¿sí? No dijo nada. Como, pues, no, porque no quise. O sea, pues, ¿por qué? Pues simplemente porque no me dio la gana, ¿no? Ponérmelo. Entonces fue arrojado a las tinieblas. Y esto verdaderamente es tremendo, ¿eh? En donde quiera que nos encontremos, si no somos dignos de poder celebrar el banquete del rey,
del cual nos habla Isaías 25, si no estamos aptos, si no estamos o no somos dignos de recibir ese banquete, como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:29, aquel que coma del pan y beba de la copa del Señor sin discernir, sin reconocer, sin darte cuenta que allí está Cristo, sin darte cuenta que ese es Cristo, te tragas tu propia condenación. Muchas veces comulgamos indignamente porque hacemos una mala confesión, porque se nos salió una palabra mala, a lo mejor nos confesamos durante la semana y a lo mejor el sábado pues se me salió una mala palabra, una mentira. Eso es comulgar indignamente, recibir el cuerpo del Señor indignamente. Recordemos que nuestro Señor es totalmente santo, la perfección. Por tanto, cuando nosotros comulgamos, como lo decía Scott Hahn, este pastor calvinista, ahora converso, él lo decía claramente, ¿no? Cuando nosotros comulgamos o comemos el cuerpo de Cristo, nos hacemos Cristo mismo, porque la comunión por eso se llama común unión, porque estamos en común unión, perfectamente ligados a Cristo. Y Cristo, siendo santo, haciéndose uno con nosotros pecadores. Por eso es que dice la Escritura que si nosotros comemos de ese pan y bebemos de la copa indignamente, sin reconocer que ahí está, por eso dice el apóstol, por eso examínese cada cual antes de comer el pan, examínese primeramente cómo está, si está digno de recibir ese pan. Y si no, deje su ofrenda, déjelo ahí, como dice el Señor Jesús. Primero deja tu ofrenda, si ves que alguien tiene algo en contra tuya. Primero deja tu ofrenda en el altar, ve y ponte de acuerdo o ponte en paz con tu hermano y entonces regresas y das tu ofrenda. Si no, te tragas tu propia condenación. Muchas veces pensamos, ya salí bendecido de la iglesia y todo, y salimos completamente al revés. Y esto sí es terrible, por eso salí completamente mal, porque todos hemos cometido algún detalle y sin embargo a veces no lo hemos analizado de esta manera, pero hoy viendo o escuchando el Evangelio, escuchando el mensaje de la salvación, el mensaje de la conversión y el mensaje del arrepentimiento, es cuando entonces se abre un panorama muy distinto. Y estas citas bíblicas que yo les he mencionado, pues las hemos repetido infinidad de veces en muchos otros temas. En el tema de la Eucaristía, en el tema de la iglesia, lo hemos repetido infinitamente, tantas veces que nos las grabamos de memoria. Y sin embargo, a la hora de analizar, a la hora de examinar, a la hora de meditar, nos damos cuenta que realmente estábamos cometiendo algún error ahí. Y por eso es que es importante esta experiencia que tuve el día de hoy, porque me pasó como recordando el libro de Scott Hahn, donde decía que pues él asistía, él llevaba su Biblia a la misa, y él decía, yo llevo mi misa porque, yo llevo mi Biblia porque yo, siendo un pastor calvinista, pues voy a ir a criticar todo lo que yo vea de la iglesia, de la misa católica. Pero dice, a medida que yo escuchaba las oraciones y escuchaba al presbítero hablar, cada vez, dice, yo tenía mi Biblia a un lado, dice, y ya no tenía mi Biblia a un lado, tenía la Biblia frente a mí. Apocalipsis 18-19, las bodas del Cordero. Incienso, la gente cantando santo, santo, santo es el Señor, ¿no? La solemnidad con la que se celebraba, y entonces él dice, pues yo no quiero hacerme así como que a la primera, sí, voy a hablar porque los primeros cristianos de los primeros 2 siglos tuvieron que haber hablado, tuvieron que haber celebrado o realizado un culto
para darle gloria a Dios. Pues me voy a poner a estudiar los primeros cristianos de los primeros 2 siglos. Y entonces me voy a dar cuenta si verdaderamente hay algo que está en concordancia, y se dio cuenta que todos y cada uno de los padres de la iglesia hablan de esta celebración tal cual la vemos el día de hoy, todavía, y que ya no la quieren quitar. Y fue entonces cuando él dice, bueno, pues ya no tengo forma de cómo rechazar, cómo negar verdaderamente que la Biblia, lo que yo leo acerca de las bodas del Cordero, ¿sí?, es lo que estoy presenciando todos los días. Y es exactamente lo que a mí me pasó. El libro del Apocalipsis está plenamente en la misa del rito tradicional. Y es impresionante, vuelvo a repetir, es impresionante cómo el incienso, el olor de las velas, toda la sacralidad, toda la solemnidad, el cuidado que se tiene para poder celebrar cuidadosamente cada detalle, los cantos gregorianos, ¿sí?, la invocación al Señor. Realmente es impresionante. Yo realmente les digo, hasta ahorita todavía así como que estoy digiriendo todo esto, porque obviamente pues en el Novus Ordo, ¿no?, en el rito común que celebramos ahora en casi todos lados, realmente tú vas, y si no encuentras a unas personas platicando a un lado, a un costado, encuentras gente atrás hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que está enfrente. Llegas y ves a gente que llega a la segunda lectura, ¿sí?, incluso en el Evangelio todavía llegan y buscando lugar, a ver si haciendo ruido, distrayendo a la gente. Encuentras un celular sonando de este lado y ya está otra persona por acá sonando el teléfono y contestando, cuando verdaderamente lo que es importante es lo que está frente a nosotros, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o la renovación del sacrificio de Cristo. Mucha gente todavía no agarra la onda en cuanto a qué es la renovación del sacrificio del Señor, y piensan que estamos crucificando a Cristo cada 8 días. No. Hablando de Hebreos capítulo 9, ahí se menciona que el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, Él toma el lugar del sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote era aquel que podía entrar una vez al año al templo de Jerusalén para poder hacer la expiación por los pecados de todos nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo que hace en Hebreos 9, cuando Él es crucificado, es que Él entra ahora a la presencia de Dios, que es en el cielo, llevando su propia sangre. ¿Para qué? Para hacer la expiación de todos y cada uno de nuestros pecados. Ahora, ¿cuánto tiempo duraba el sacrificio en el Antiguo Testamento? El sacrificio del Antiguo Testamento no duraba en el tiempo que mataban al cordero y lo desangraban, ¿no? Le cortaban el cuello y hasta que se vaciaba la sangre y la ponían en un recipiente como de plata. No era ese el tiempo que duraba el sacrificio, o sea, traspasándolo a Cristo, no es el tiempo que estuvo el Señor colgado en la cruz. Ese no es el tiempo del sacrificio. Tomemos las dos figuras. El sacrificio del Antiguo Testamento duraba todo el tiempo que estaba el sumo sacerdote mediando dentro de la cortina, detrás de la cortina, en el lugar santísimo, con la sangre del cordero. Podían pasar 2 horas, 3 horas, mediodía o el día completo. Y hasta que no saliera el sumo sacerdote del lugar santísimo, detrás de la cortina, todo el pueblo de Israel estaba con la frente en el suelo suplicando por el perdón de sus pecados. Hasta que no salía el sumo sacerdote,
sonaban el cuerno, que era el shofar, que era la señal de que los pecados del pueblo de Israel eran completamente perdonados hasta el otro año. Recordemos que era cada año, se tenía que hacer el sacrificio cada año. Entonces, ¿qué pasa con Cristo ahora? El Señor Jesús entra en el lugar santísimo a la presencia del Padre, llevando su propia sangre para la expiación de ustedes y mía. El sacrificio no ha terminado. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, que cuando el Señor venga, en capítulo 25, cuando el Señor venga, lo primero que va a sonar es la trompeta. Eso quiere decir, eso es la señal de que hasta ese momento la expiación por nuestros pecados ha terminado. Por eso aún tenemos la oportunidad cuando pecamos de arrepentirnos, confesar nuestro pecado y se nos siguen perdonando los pecados, porque si el sacrificio hubiese terminado en la cruz, ¿qué pasaría con los que pecan hoy, los que pecaron mañana, o los que pecan mañana, los que pecarán para el otro año? Ya el sacrificio ya quedó terminado. El sacrificio no puede terminar, porque todavía vienen generaciones de gente que va a cometer pecado. Por eso ese sacrificio tiene que perdurar todavía hasta la segunda venida. Cuando salga el Señor del lugar santísimo y suene la trompeta, entonces sí, allí terminará el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Por eso todavía nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de pedir perdón por los pecados. Por eso seguimos siendo perdonados hasta el día de hoy. Y no es que el sacrificio terminó en la cruz, no. Allí comenzó el sacrificio. Ahí apenas entra el Señor en el lugar santísimo y ahí comienza su sacrificio, ahí comienza la expiación por nuestros pecados. Y esa expiación continúa hoy en día. Por eso es que nosotros cada 8 días hacemos una renovación, porque allí nosotros declaramos nuevamente que somos pecadores, ¿sí? Pedimos perdón por nuestros pecados y el Señor sigue mediando por nuestros pecados, sigue mediando por el perdón suyo y por el perdón mío. Entonces, todavía tenemos la oportunidad. Y hay personas que no creen, que creen que el sacrificio duró las 3 horas o 2 horas que estuvo el Señor en la cruz y cuando el Señor murió se acabó ese sacrificio. No, ahí fue donde se muere el Cordero. El Cordero es sacrificado allí, pero la expiación por los pecados apenas empezaba porque el Señor entra a la presencia de Dios con su propia sangre. Recordemos que el mismo libro de Hebreos 9 nos habla de que el Señor es a la misma vez sumo sacerdote y víctima. Entonces ahí tenemos un grave conflicto con los hermanos que todavía no alcanzan a comprender este acto de mediación. La mediación de Cristo no es una mediación de rogativa o de intercesión, como lo hacemos nosotros. Yo pido por todos ustedes y ustedes a la vez piden por mí. Esa es una mediación de intercesión. La mediación de Cristo es una mediación sacerdotal. Y su mediación consiste en la expiación por nuestros pecados, en pedir perdón, en ofrecerle al Padre su propia sangre para que perdone nuestros pecados. Entonces, vean ustedes, hermanos, cómo realmente hay una diferencia tan grande en lo que es un rito de la Santa Misa, que es la misma, ¿no? O sea, tiene la misma validez, tiene el mismo sacrificio, pero se celebra de una forma distinta. Y vean ustedes cómo es de diferente en una misa tradicional, solemne, o sea, se hace de una manera tremendamente solemne, prácticamente es algo que si no lo han vivido, la verdad tienen que vivirlo, porque no hay palabras cómo explicarles o cómo expresarles lo que se vive en esa misa. Y como vuelvo a repetir, la misa no fueron 40 minutos como se hace en el Novus Ordo, pues incluso en el Novus Ordo puede durar hasta media hora. Fueron 2 horas
de celebración. 2 horas, los cuales se me hicieron a mí como 15 minutos. Es increíble cómo 2 horas pueden reducirse a 15 minutos y cuando te das cuenta, caray, ya pasaron 2 horas en la presencia de Dios. Y realmente sientes, como dice mi hermano, le voy a robar su frase de mi hermano Frank Morera, a quien le mando un gran abrazo. Dice mi hermano Frank Morera, cuando salí de la misa, acabo de salir del trono de Dios, de la presencia de Dios. Porque es así. Al menos yo en toda mi vida no recuerdo una sola misa donde se haya celebrado con tal devoción, con tal respeto hacia el Rey de Reyes, ¿sí? Al contrario, siempre eran gritos, siempre eran pláticas, siempre eran cuchicheos, siempre eran celulares sonando, siempre eran tremendo. Es una falta de respeto, ni siquiera para arrodillarse ante el Señor que está presente ahí, se hace presente en cada misa. Entonces, ni siquiera para postrarse en signo de respeto. Y aquí, francamente, desde que tú entras, es un silencio y una concentración en la oración y en darle el culto de adoración que verdaderamente se merece Dios. Es increíble. De verdad que es increíble. Y pues, mis queridos hermanos, ojalá que esto les ayude un poquito por si alguno tenía alguna duda de que es que sí, pero pues no sé si sea algo diferente o a lo mejor es lo mismo. O sea, realmente no es lo mismo. Se los digo, realmente no es lo mismo. ¿Sí? Ojo, porque aquí acabo de repetir como 4 o 5 veces que la misa, tanto Novus Ordo y la misa tradicional, pues obviamente tienen la misma validez, se hace el mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero en la forma de celebrar es completamente diferente. ¿Sale? Para que no vayan al rato van a escuchar a los modernistas hablando, no, Frankie Garcés ya está en contra de la misa Novus Ordo, ya dijo que no son iguales, dijo que no son válidas, porque ya saben que el demonio utiliza a sus tontos para manipular, mentir y engañar. Y eso yo no lo he dicho aquí. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué. Algunos me han mandado algunos comentarios, por aquí sabe, dice, la hermanita Flor de Jesús dice la confesión y la enmienda. Así es. Dice, yo pasé mucho tiempo sin comulgar porque no me había confesado, tenía 2 años sin confesarme, mejor me quedé sentada para luchar con esa tentación que me hacía caer y luché por 2 años. Sí, hermanita, hay que confesarse, al contrario, cuando nosotros estamos teniendo alguna tentación, hay algo que en lo que estamos cayendo muy seguido, al contrario, es confesarse y seguir comulgando, porque solamente el cuerpo de Cristo es el que nos va fortaleciendo. Dice el hermano Frank Morera, de un sacerdote, un monje agustino, él lo llama el monje, el padre Francesco, un monje agustino, si mal no recuerdo. Él comenta que a ellos les enseñaba que a medida que usted comulga, ¿sí?, va fortaleciendo el cuerpo con el que vamos a resucitar al final de los tiempos, como si fuera una persona que va al gimnasio y que al hacer ejercicio tiene que comer proteínas, vitaminas, ¿para qué? Para agarrar volumen y obviamente agarrar masa muscular. Es precisamente como uno cuando come a sus debidas horas, ¿qué hace? Pues alimenta el cuerpo para que se mantenga fuerte y se mantenga sano. Es exactamente lo mismo que pasa con la Eucaristía. Tenemos que alimentarnos lo más posible, ¿para qué? Para fortalecer el cuerpo con el que vamos a resucitar al final de los tiempos. Entonces, si hay algo que estamos cayendo, al contrario, irnos, confesarnos, declarar todos nuestros pecados, que no se quede ninguno, y entonces sí comulgar. Y la oración, porque no podemos hacer otra cosa si no estamos en oración continua y en comunicación con nuestro Creador. Él es el que nos va fortaleciendo para darnos fuerza y salir adelante en esas tentaciones.
Entonces es lo que yo he escuchado, es lo que me han recomendado y es lo que, bueno, pues hemos tratado de hacer. Y dice la hermanita, me quedé sentada mejor hasta poder vencer eso que tenía que hacer. El único problema, hermanita, es que a veces tratamos de vencer por nosotros mismos y el Señor mismo dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, a fuerzas y forzosamente necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos siempre tener la fortaleza que nos da comiendo su carne y su sangre y obviamente pues pidiendo la intercesión o la asistencia del Espíritu Santo, que es el que nos fortalece para seguir adelante, ¿no? Dice la hermanita Jenny Romero, bienvenida hermanita, muy buenas noches. Hola, buenas tardes hermano Frankie, saludos y bendiciones. Muchas gracias por compartir y enseñarnos, predicarnos la palabra de Dios para nuestra defensa de Dios, para prepararnos cada día en nuestra, déjenme ver, en nuestra fe. Dios lo bendiga a toda su familia y gracias por su tiempo. Excelente tarde, cuídense mucho, hermanito. Gracias, hermanita. Es una hermanita de aquí de la comunidad, la hermanita Jenny Romero, de aquí de la comunidad. Estamos muy cerquita, a unas cuantas cuadras. Muchísimas gracias, hermanita Dolores Mata, también bienvenida. Hermanito Enoch López, por ahí también ya anda conectado. Dice, oraba y pedí mucho tiempo a Dios para que me ayudara a salir de ahí, porque al recibir quería recibirlo dignamente. Exacto. Entonces, mis queridos hermanos, pues ojalá que haya servido un poquito compartir, ¿no? Primeramente mi experiencia y seguido de eso, pues un poco de reflexión sobre el Evangelio, el Santo Evangelio del día de hoy, el Evangelio de San Mateo capítulo 22, donde se habla de las bodas del Hijo del Rey. Ojalá que a partir de aquí pues analicemos estos pasajes bíblicos y pues realmente nos hagamos esa pregunta, si nosotros realmente somos aquel que estaba sentado en el banquete y no traía el traje puesto. Francamente yo me sentí como ese vagabundo sin el traje de bodas. Y por eso fue que me sentí terrible, porque hemos caído en esos tipos de errores, de los cuales pues nos vamos haciendo menos dignos, ¿no? Como dice el Evangelio de San Mateo, cuando manda el rey a sus tropas a asesinar a toda esta gente porque mató a sus enviados, ¿no? Que pues ya, como ya hablamos, ya hicimos una pequeña comparación de sus siervos con todos los profetas del Antiguo Testamento y todos aquellos que llevaron el mensaje al pueblo, ¿no? Entonces, pues ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque dice el Señor, mi banquete ya está preparado, pero los invitados no eran dignos, ¿no es cierto? Entonces, al final del Evangelio, al final de esta parábola, dice el Señor, porque muchos son los llamados, pero son muy pocos los escogidos. Y entonces, ahí es donde también tenemos que preguntarnos, ¿yo seré de esos escogidos o realmente yo soy de los que han sido llamados, pero que todavía estamos en veremos si soy elegido? Entonces hay que tener mucho cuidado y obviamente pues tratar de hacer todo lo mejor posible para darle la gloria, la honra y la adoración a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que merece adoración, gloria y honor. Entonces, mis queridos hermanos, me dio gusto compartir con ustedes y ya no les quito más su tiempo, ¿sí? Para que pasen tiempo con su familia también. Pero les doy las gracias por seguirnos en este canal, aunque somos muy castigados, ¿no? Siempre prácticamente estamos fuera de línea, ¿no? Si no estamos en un perfil, estamos en otra cuenta porque siempre estamos castigados, pero siempre han estado ustedes apoyando este canal, así es de que les agradezco infinitamente
lo que hacen por nosotros. Así es de que les sigo pidiendo sus oraciones y yo sigo y seguiré orando por ustedes. Dios los bendiga a todos en donde quiera que se encuentren y primeramente Dios, ya vamos a estar más seguido compartiendo la palabra con todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, pasen muy buena tarde, feliz domingo y seguimos en contacto. Bye bye. Hermanito Enoch López nos manda saludar. Saludos, hermano Frankie. La hermanita Isabel Mendoza, y gracias, hermano, por su tiempo. Al contrario, es un servicio que le presto al Señor con todo mi corazón, con todo mi amor para ustedes, para que también, como voy creciendo, yo siempre se los he dicho, yo no quiero crecer solo, y así como voy creciendo, lo comparto con ustedes, para que vayamos creciendo todos al parejo. Así es que Dios me los bendiga, mis queridos hermanitos, hermanita Miriam Corabi, Dominus Bubescu, Domino Espíritu Tuo. Entonces vamos a despedirnos. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Feliz tarde.